vamos para el Reino de España. No solemos hablar mucho de política española. Este año ha habido una coyuntura importante, quizás lo necesitamos abordar. Creo que tiene más repercusión para América Latina de lo que debería. También lo quiero decir. Quiero ser un poco cuidadoso con esto porque a veces uno quiere buscar reflejos en la política y la sociedad española de que esto influye en demasía de lo que ocurre en América Latina. Yo me atrevo a decir que no tanto, por muchas razones epistemológicas, que creo que no deben ser como trasladadas tan frívolamente y creer que cuando hay un cambio de gobierno allá, ya hay un cambio de correlación de fuerzas en América Latina. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Me parece que es un país que tiene evidentemente una repercusión en América Latina por muchos lazos históricos y culturales, no hay la menor duda, pero igual que tienen otros. Hoy sí queremos detenernos porque mañana tenemos elecciones legislativas en España. Fueron un adelanto, llamó por potestad, por competencia constitucional el presidente del gobierno, puede hacerlo después de la debacle en las elecciones municipales y en algunas regiones que se produjeron en España, donde el Partido Socialista Obrero Español pues fue muy golpeado, también las fuerzas de izquierda de Unidas Podemos también, y todas sus confluencias, y ahí el Partido Popular fue el gran ganador, ¿no? Vox se sostuvo, y el paso táctico del presidente español Pedro Sánchez fue convocatoria a elecciones presidenciales para este 23 de julio. Recordamos que en España hace mucho calor, están en verano, casi, dicho a los argentinos, sería casi con el mes de enero-febrero. Votar un 23 de enero. Votar un 23 de enero. 65 grados de calor. En España hay una modalidad que es el voto por correo. Ha sido uno de los aspectos más discutidos en España en estos tiempos. Es que si te vas a ir de vacaciones, tú puedes pedir por anticipación votar por correo y lo puedes hacer. Ha habido saturación y ha habido una discusión por palabras muy feas del candidato presidencial Feijóo del Partido Popular de cuestionar la transparencia de las elecciones en España por una suerte de manipulación a través del correo. Esto ha sido noticia. Me suena de algún lado eso, ¿no? ¿Te suena esto? ¿Te suena más o menos un enfoque trampista anticipado, ¿no? Es como por Trump, si acaso, Bolsonaro, ¿no? Feijóo. Y por si acaso, ¿no? Para eso yo, antes de dar algunos datos, bueno, sí, vamos a dar algunos datos básicos que creo que van a ayudar a comprender, sobre todo algo que para América Latina es difícil, que es que no son elecciones literalmente presidenciales, porque tú no vas a votar a un presidente o a una presidenta, ¿no, Lean? Se vota en un congreso, ¿no? Así es, Alfredo. En primer lugar, bueno, el padrón está compuesto por más de 37 millones de votantes. Más de 2 millones votan en el extranjero. Son las elecciones a Cortes Generales que se eligen integrantes del Congreso, es decir, diputados y senadores. El Congreso está formado por 350 diputados. A cada provincia le corresponde un mínimo de 2 diputados, salvo las ciudades de Ceuta y Melilla, que elegirán un diputado cada una, y los 248 diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, Alfredo. Se requiere, por lo tanto, para, dicho mal y pronto, para llegar a intentar ser presidente, tener un poco los 176 congresistas, ¿no? Si 350 conforman el Congreso, tienen que tener 176 para tener una mayoría absoluta. Si no logra nadie tener 176, se pueden, lo pongo entre comillas en un lenguaje muy sencillo, juntar, tener alianzas con otras fórmulas para llegar a tener, ¿no? Hoy en día la discusión es si el Partido Popular llega a tener los 176, claro, o si el Partido Popular necesita a Vox para tener los 176, o que el Partido Popular, sumando a Vox, no llegue a tener 176. Si no llega a tener 176, tenemos que mirar al otro lado. Al otro lado está el Partido Socialista Obrero Español, que sumando a la nueva fórmula llamada Sumar, que encabeza Yolanda Díaz, que era Unidas Podemos y algunos aliados regionales, más algunas otras fuerzas catalanas y vascas, llegarán a tener esos 176. Interrogantes, muchísimos, no sabemos, de hecho puede pasar de todo. Ahora vamos a hablar con un amigo personal, amigo de la casa, que conoce muy bien la política española, que debe estar, me imagino, en Galicia. Ahora que estamos hablando de Galicia, él es un andaluz, pero de los que se deja llamar, me estoy metiendo yo en un quilombo, de los que no le importa que le llamen gallego, porque vive en Galicia. Bueno, es un amigo, fue secretario de organización de Podemos, en el auge de Podemos, fue diputado, hoy en día es miembro del Ejecutivo del Consejo Ejecutivo de CELAG,
Sergio Pascual, amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muy buenos días por allá, buenas tardes por acá, Alfredo. Galleguísimo, galleguísimo por aquí. Está muy gallego. A ver, qué se espera, Sergio? Falo en ¿Cuáles son las...? galego, de feito falo en galego. Sí, no, lo que me hacía falta ahora, después de haber dicho yo todo lo contrario, que no tenemos que hablar en gallego. A ver, ¿qué se espera, Sergio, para mañana? Primero, ¿qué van diciendo las encuestas hasta que fueron publicadas y las que se van filtrando después de que fuera la veda de publicación de encuestas? Bueno, digamos que ha sido una elección y una campaña electoral ciclotímica, ¿no? La comenzamos con un partido socialista que parecía que se sacudía el varapalo que tú mencionabas antes del 28 de mayo, de las elecciones regionales. Luego llegó el debate, el cara a cara, y en un debate muy sucio del puesto en marcha por parte del candidato del Partido Popular, consiguió noquear al candidato del Partido Socialista, lo cual, digamos, dejó en una situación de ánimo muy bajo al progresismo en general y al Partido Socialista en particular. Pero la segunda parte de esta campaña, esta última semana, ha sido muy llamativa, ¿no? Porque pareciera que la gente en la calle, que espontáneamente se haya puesto a hacer campaña para sustituir lo que no había podido hacer el candidato socialista, ¿no? Y nos hemos encontrado con muchas expresiones populares de señalamiento, ¿no?, a las mentiras del candidato de la derecha, que han permitido que también en las encuestas se vea una ligera mejoría que hace soñar con la posibilidad de un empate técnico hoy día en las elecciones españolas. Mañana nos podemos encontrar con un resultado a los penaltis, ¿no?, para los que gusta el fútbol. Primero aclarar que hay cuatro grandes fórmulas, ¿no? Es el Partido Popular y Vox, la derecha y la ultraderecha, y al otro lado es Partido Socialista, centro-izquierda, con Sumar un poco más a la izquierda, ¿no? Donde dentro de Sumar, recordamos que está Unidas Podemos, y luego hay fuerzas importantes, periféricas, si les queréis llamar, regionales o con fuerte calado nacionalista. Hablo de las catalanas, Esquerra Republicana de Cataluña y a H. Bildu en el País Vasco, que también tienen una sumatoria importante. Es probable que a lo mejor incluso lo que tiene el Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, o sea, los catalanes y los vascos más independentistas, puedan sumar lo mismo que pueda llegar a tener Vox o Sumar. Esto no es... esto implica, digo, que va a haber que tomar calculadora a la hora de ver cómo los debates presidenciales han sido interesantes, porque el primero fue un knockout de Feijóo a Pedro Sánchez, pero el segundo, donde no decidió no ir Feijóo, y se quedaron a 3 en vez de 4, yo creo que fue bastante importante, por ejemplo, para la fuerza Sumar. Creo que Yolanda Díaz hizo un gran debate presidencial en este caso. Y en ese aspecto, Sergio, ¿tú qué crees en términos de participación? ¿Cuál es la lectura que hay? Por tanto que se ha hablado, es verano, si se participa mucho, porque yo creo que es una campaña de que no vengan los otros. Es el discurso del PSOE es que no venga el franquismo con la mano de Vox, y el discurso de parte del PP es que no vengan los independentistas, porque ahora ya es prácticamente, ya incluso ahora ya no se habla del chavismo, sino del independentismo vasco y catalán. Sí, yo he escuchado una frase recientemente que me ha llamado mucho la atención, ¿no?, que dice que uno puede perder unas elecciones en democracia, pero lo que no puede perder es la democracia en unas elecciones, ¿no? Y hay mucha gente, se percibe que habría mucha gente que se estaría movilizando precisamente por esto, ¿no? Porque la posibilidad de que tengamos un ministro franquista en el gobierno español después de 40 años de que acabara la dictadura es una posibilidad real que estaría movilizando, particularmente en esta última etapa de la campaña, a muchos ciudadanos y ciudadanas. Y tú has puesto el dedo en la llaga. La clave es la participación. En España está demostrado que si la participación cae del 70%, la derecha tiene mucha posibilidad de ganar. Así sucedió con la victoria de Aznar, así sucedió con la victoria de Rajoy. Cuando la participación está en torno al 68, 69, gana la derecha. Cuando se moviliza la población y por lo tanto se movilizan los grandes bolsones de voto popular tradicionalmente progresista, gana la izquierda. En cualquier caso, todo está abierto porque efectivamente es verano, hace muchísimo calor en España. El indicador del voto por correo pudiera hacer parecer que efectivamente va a haber una participación muy alta. Cerca de 2 millones de personas han votado ya por correo, con un porcentaje de éxito, digamos, de que pidieron el voto y efectivamente votaron, más grande que nunca en la historia de este país. Así que, bueno, todo apuntaría a que va a haber una movilización masiva, porque hacía muchos años que no se veía una tensión tan alta en España en torno a lo que se estaba eligiendo
hoy día se elige claramente entre dos bloques totalmente antagónicos, mientras que tradicionalmente en España, bueno, la gente elegía entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que muchos podían pensar que son dos caras de la misma moneda, una cara más progresista y otra cara más dura en términos de derechos, pero dos caras de económicamente la misma expresión neoliberal. Hoy día no estamos eligiendo eso los españoles y las españolas, ¿no? Creo que Vox encarna, ¿no?, lo que se elige, que es retorno a una versión no democrática del país, o por el contrario avance en derechos sociales y humanos. Es interesante porque aunque mucha gente cree que sigue ordenando la política española el bipartidismo, porque evidentemente los dos partidos mayoritarios siguen siendo el Partido Popular y el Partido Socialista, la presencia de dos, lo digo entre comillas, satélites tan importantes como es Vox a un lado, a la ultraderecha, y Sumar, o lo que fue Unidas Podemos antes, con mucha importancia. De hecho, cuando uno mira los debates presidenciales, yo recomiendo para la gente que está en la Argentina, que está en Bolivia, en Ecuador, era importante ver al presidente de España, Pedro Sánchez, que podría ser de centro izquierda, hablando sin ningún tipo de miedo al impuesto a la banca, al impuesto a las energéticas, al impuesto a las grandes fortunas, y planteándolo pero sin miedo. Lo digo porque a veces uno desde América Latina piensa que se derechiza los discursos y hay que tener cuidado y moderarse y centrarse. Siempre recomendamos a AMLO cuando habla riéndose cínicamente, irónicamente del concepto del centro y de la moderación. En España yo creo que se marcan, los contrastes son muy nítidos, ¿no, Sergio? De lo que representa hoy un día un bloque, porque están como... La caracterización de los dos bloques tiene que ver mucho con la aparición de Vox y Sumar. En relación a Sumar, la figura de Yolanda Díaz, que es una candidata nueva, es actualmente la vicepresidenta, que ha aumentado mucho el salario mínimo, que ha hecho un gran trabajo en materia laboral, que evidentemente ha tenido sus más y sus menos con Unidas Podemos, y que al final han logrado juntarse programáticamente, porque además de hecho hay mayores coincidencias de las que nos imaginamos. A veces pueden haber diferencias de otro tipo. ¿Cuál crees que va a ser el rol también que pueda tener mañana, Sergio? Para mí es absolutamente central, ¿no? Como fue central el rol de Unidas Podemos en la anterior legislatura, ¿no? Esta efectivamente valentía, ¿no?, que tú señalabas del presidente Sánchez durante la última legislatura, es una valentía que le han criticado desde su propio partido en varias ocasiones, ¿no? Pensemos que el histórico presidente español González, Felipe González, no ha salido a pedir el voto por Pedro Sánchez, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el Partido Socialista en la última legislatura, arrastrado por Unidas Podemos, bueno, ha tenido, digamos, un comportamiento más audaz del que hubiéramos podido esperar en otro momento. Y creo que efectivamente en este caso quien está llamado a tirar hacia la izquierda, a girar hacia la izquierda al Partido Socialista, es precisamente Sumar y la formación, digamos, que ha conformado la coalición, que ha conformado Yolanda Díaz, dentro de la cual uno de los actores fundamentales es Unidas Podemos, como bien ha señalado. Fíjate que es interesante el fenómeno del PSOE a la cabeza de Pedro Sánchez, porque yo siempre sostengo que en España la base electoral, y la base social y la base militante del Partido Socialista Obrero Español siempre estuvo más a la izquierda que su cúpula. De hecho, cuando Pedro Sánchez le plantea una suerte de órdago a la cúpula para ser candidato presidencial, toda la dirigencia, al más alto órgano rector, se puso en contra. De hecho, han habido voces en esta misma elección, el alcalde de La Coruña, que prácticamente ha pedido el voto casi para Feijóo, de manera directa. Ha llegado hasta el extremo. El caso de algunos vieja guardia del PSOE no sabe qué hacer, como bien decías con el caso de Felipe González, que no se ha pronunciado. Sin embargo, a pesar de eso, todavía hay posibilidades. Y ahí hay una figura determinante, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que lo hemos tenido nosotros más de una vez en la pizarra, que es muy conocido por su rol activo en América Latina, que precisamente ha dicho: vamos a hablar sin filtros y nuestra propuesta es claramente progresista. ¿Ha tenido mucho influencia en las últimas semanas, Sergio? ¿Cómo has analizado el rol de Zapatero como expresidente de manera muy novedosa y prácticamente yendo a todas las tertulias a decir: yo voy a decir que no hable más de ETA porque ETA se terminó, que hay que seguir hablando de políticas sociales, de más Estado, de que el franquismo se terminó? O sea, ¿cuál ha sido el rol de Zapatero? Absolutamente determinante, Alfredo. El rol de Zapatero ha sido absolutamente determinante en estas elecciones. Como te decía, cuando entramos en el proceso electoral después de la convocatoria de Pedro Sánchez, el progresismo estaba noqueado por el resultado electoral, que había sido,
realmente malo de las elecciones seccionales, de las elecciones municipales y autonómicas, y Zapatero se echó a la espalda pues la tarea de levantar el ánimo. Y para hacerlo eligió el programa más a la derecha de toda la radio española, un programa que marca opinión en el bloque de la derecha española. Se fue a la boca del lobo, como quien dice, y allá, pues venció, digamos, a su alter ego, el periodista radiofónico Carlos Herrera, que es quien dirige ese programa, salió victorioso y remoralizó a toda la tropa progresista. Y creo que ese es el principal hito de esta campaña. El principal hito de esta campaña fue la entrada en la campaña electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, que luego se ha dedicado a recorrer el país y los medios de comunicación, insisto, plantando cara a los relatos de la derecha, ¿no? Ha sido esa izquierda valiente que cuando la derecha miente sistemáticamente, en lugar de tratar de matizar, tratar de no entrar en los charcos, se planta y canta las verdades del barquero. Yo creo que, insisto, cuando mañana contemos los votos, un buen puñado de estos estarán en la mochila de José Luis Rodríguez Zapatero. Está entre los optimistas. Yo he estado hablando hasta ayer con él y le preguntaba cómo veía. Él suele tener mucha fineza, que es una palabra que él mismo utiliza a la hora de hacer análisis electoral, y él está entre los optimistas, ¿no? Es muy difícil hoy en día, de hecho, adivinar qué pueda pasar mañana, ni estimar, ni siquiera los grandes encuestadores de un lado y de otro lado ideológico están teniendo mucha prudencia, pero él es de los optimistas. Dicho de otro modo, si hace 10 días, como bien decía Sergio, parecía que esto ya tenía pinta de un gobierno de coalición de derecha, ultraderecha, él plantea con mayor optimismo la posibilidad de que mañana todavía exista un gobierno de coalición de izquierdas progresistas en España. Yo creo que uno de los temas de fondo es la cuestión económico. Sí, porque acá en Argentina muchos analistas suelen decir que se vota con el bolsillo, ¿no? Que no hay nada que se le pueda hacer al bolsillo y a los datos de la economía en torno a las preferencias electorales. ¿Cuánto influye, Sergio, los datos económicos de cara a las elecciones? ¿Son buenos, son malos los datos económicos del gobierno de coalición? Es un gran temazo, Leandro, el que pones encima de la mesa. Creo que en estas elecciones se mezclan dos grandes ejes, ¿no? Uno es económico, el eje económico está encima de la mesa. Los datos económicos son realmente buenos para la situación que ha vivido y que ha atravesado España, como ha atravesado todo el planeta, ¿no? Una situación de pandemia, una situación de guerra que infló los precios por mor de la inflación hasta extremos insospechados, pero en esa travesía, ¿no?, tumultuosa que ha vivido el planeta, estamos ahora mismo en España con los menores datos de inflación de toda Europa, el mejor dato de inflación de toda Europa. Estamos con más de 20 millones de trabajadores en España. Hemos batido el récord histórico en nuestro país de afiliados a la Seguridad Social y tenemos el mayor número de afiliados a la Seguridad Social en régimen de contrato fijo, no temporal, no precario. Es decir, los datos económicos son realmente buenos para la coyuntura actual, pero evidentemente la inflación ha golpeado a la gente. O sea, no podemos obviar esto, y esa inflación que ha golpeado a la gente le ha abierto la puerta de entrada en algunos barrios populares a la extrema derecha, que siempre hace saca el mismo mensaje, ¿no? El mensaje del pobre frente al más pobre, ¿no? Del último frente al penúltimo, ¿no? O del penúltimo frente al último en este caso, ¿no? Y señala a la inmigración, señala a los migrantes como su adversario. Y por ese hueco se cuela el segundo gran eje de campaña, que es un eje de campaña mucho más emocional, visceral. El grito de campaña de la derecha en estas elecciones ha sido que te vote Chapote, que para que nos entiendan los oyentes latinoamericanos, Chapote fue un terrorista de ETA, una organización terrorista que terminó hace más de 10 años en España. Aún así, ese ha sido el grito de campaña de la derecha en España, que es un grito claramente emocional, es un grito que lo que viene a decir es, como no puedo hablar de economía, voy a hablar de cuestiones emocionales, de cuestiones de las tripas, ¿no? Y se han metido por ese carril, ¿no? De la misma forma que han sido muy agresivos, ¿no?, con el movimiento LGTBI. Justamente en eso, Sergio, quería decirlo, porque yo creo que los temas centrales han sido el tema independentismo, catalán, vasco, terrorismo, que ya pasó hace tiempo, y el otro aspecto es el tema del feminismo y la discusión en materia de feminismo. Yo creo que eso es interesante porque el tema económico está, pero no está tan omnipresente en la discusión, que ha venido más por... De hecho, inclusive, si hace unos años el tema del chavismo
era un tema central, hoy no está tan presente como en la discusión. De hecho, en el debate salió casi tangencial, cuando los dos temas más importantes es independentismo de Cataluña y vasco, y la cuestión del feminismo, que es un contraste además con el proyecto nacional católico franquista que hay detrás de las fuerzas de la derecha española. Sí, de hecho una de las propuestes de Abascal es derogar la ley integral de violencia de género a través de un referéndum. Y además hay debates incluso sobre la ley de memoria histórica, qué hacer con el revisionismo histórico. Yo creo que una de las cosas interesantes que yo creo que está atravesando España es que están discutiendo sobre contenidos, y también es un guiño para la discusión en la Argentina. O sea, se está discutiendo sobre qué hacer. Qué hacer con la memoria de la ley histórica, qué hacer con la banca, qué hacer con las energéticas, qué hacer con el feminismo, qué hacer con los independentismos o no. O sea, el qué hacer con las cosas. A mí, una de las cosas que me ha parecido interesante de este periplo que estaba en España es que se estaban discutiendo sobre temas. Más que nombres y roscas, se estaban discutiendo sobre temas. Y esto creo que es una manera interesante de reciclar la política. A mí me parecía que, a pesar de los pesares, era algo. Me pasa con Colombia, cuando escucho a Gustavo Petro en la discusión con la derecha. Me pasa con Bolivia, me pasa con México. Se están discutiendo de temas, de contenido. Yo creo que es sumamente interesante que esté ocurriendo. Estamos casi sin tiempo. Sergio, ¿qué lucubras tú? ¿Estás en el bando de los optimistas o estás...? Yo te conozco, pero dile a la audiencia qué piensas. Estoy en el bando de los optimistas. El otro día hacía una cosa muy militante, que es ir a repartir panfletos por la calle, y la receptividad de la gente era, bueno, pues una receptividad muy positiva. Yo tengo la sensación de que la gente va a salir a votar. Un dato que os dejo para que estéis atentos. Si la participación sube del 70%, creo que hay partido. Si la participación se queda por debajo del 70%, tocará prepararse para 4 años duros. Y recuerden que, aunque haya presidente emanado de la elección de mañana, seguiremos teniendo el mismo jefe de Estado. O sea, el rey de España. Lo digo para ese que... no se vota. Lo digo porque ese no se vota. Aquí no se vota. Ese no se Claro, vota. que Lo digo se por si vota. acaso alguien no, el máximo responsable de las Fuerzas Armadas en España seguirá siendo el mismo. El mismo jefe de Estado, con el mismo presupuesto anual. O sea, lo digo por si acaso alguien se cree que vamos a tener un cambio más drástico que eso. Hasta ahí vamos a llegar. Yo ejercí mi voto por correo la semana pasada. Fue así que lo dejé ahí. Y con su misma inmunidad, Alfredo. Recordemos que el anterior... Pues tenemos dos rey reyes, el emérito y el actual, claro. Pues el emérito, que suena que tiene muchos méritos, tiene todo tipo de rosario de corruptelas a su alrededor, tanto que se ha tenido que ir a vivir a Arabia Saudí, se ha tenido que ir del país que reinó porque la corrupción ya le ahogaba, ¿no? Del nivel que había conseguido. ¿Cómo se Pero dice a acá, pesar de todo, planeros? en España Sí. no se le puede juzgar. Tenemos un rey planero. Uy, me he metido en una. Paramos. Sergio, te despido, te mando un fuerte abrazo. Seguramente mañana estaremos hablando. Además vamos a estar en Radio 10 con Tony Coleman también hablando de las elecciones en España. Un fuerte abrazo, Sergio. Un fuerte abrazo a todos los oyentes. Bueno, hasta acá llegamos con las elecciones en España. Seguimos un ratito más en la pizarra. Abrí una ventana a la realidad. Radio10.com.ar